En el corazón vibrante de México, donde el aire se impregna con el aroma a tortillas recién hechas y el eco de la música mariachi, se alzaba San Pedro de la Cuesta, un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Sus calles empedradas serpenteaban entre casas de adobe de colores vivos, adornadas con bugambilias que trepaban por los muros. Pero el verdadero alma del pueblo residía en su iglesia, un imponente edificio colonial de piedra desgastada por siglos de vientos y oraciones. Sus campanarios gemelos, tocados por el paso del sol y la luna, se erguían majestuosos contra el cielo azul, y su interior, penumbroso y fresco, olía a incienso, cera de vela y la fe inquebrantable de generaciones. Cada domingo, las bancas de madera, pulidas por incontables manos y rodillas, se llenaban con los fieles, sus voces uniéndose en cánticos que resonaban bajo los altos techos abovedados. Una melodía ancestral de devoción. Era un lugar donde la fe no era solo una creencia, sino el tejido mismo de la vida, una herencia transmitida de abuelos a nietos, tan intrínseca como la tierra bajo sus pies. Pero aquel domingo, algo inusual flotaba en el ambiente. En el altar mayor, bajo la mirada serena de los santos tallados en madera, se encontraba el Padre Mateo. Su figura, generalmente erguida y segura, sostenía la Biblia con una firmeza casi tensa. Un murmullo de expectación, mezclado con la habitual reverencia, recorría la nave. El sol de la mañana se filtraba por los vitrales, bañando el púlpito con una luz iridiscente que parecía predecir un momento extraordinario. Las palabras que estaban a punto de brotar de sus labios no serían las habituales. No serían el consuelo familiar ni la exhortación predecible. Había una gravedad en su postura, una resolución en su mirada que presagiaba una ruptura con la tradición, una revelación que sacudiría los cimientos de la fe de San Pedro de la Cuesta. Estaba a punto de decir algo inesperado, algo que resonaría mucho más allá de los muros de piedra de la iglesia. El Padre Mateo era un hombre de mediana edad, con poco más de 50 años, cuyo cabello oscuro comenzaba a salpicarse de hebras plateadas. Sus ojos, enmarcados por unas gafas finas, denotaban una inteligencia aguda y un hábito arraigado a la lectura. No era un sacerdote cualquiera. Había estudiado teología en seminarios prestigiosos, donde su mente inquisitiva había sido nutrida con filosofía y exégesis bíblica. En San Pedro de la Cuesta gozaba de una reputación notable. Era considerado un predicador elocuente, capaz de desentrañar los textos sagrados con una profundidad intelectual que pocos poseían. Su vida diaria transcurría entre la preparación de sus homilías, la administración de los sacramentos y largas horas en la biblioteca parroquial, rodeado de volúmenes antiguos que devoraba con avidez. Amaba el conocimiento por encima de todo, creyendo firmemente que la razón era la luz que disipaba las sombras de la ignorancia. Este profundo amor por el intelecto, sin embargo, lo había llevado, casi imperceptiblemente, a un gradual distanciamiento de las creencias más milagrosas de su propia fe. Con el paso de los años, el racionalismo se había infiltrado en su percepción de lo divino, erosionando la posibilidad de lo sobrenatural en su mente. Para él, los relatos de milagros en las Escrituras se habían transformado de eventos prodigiosos en parábolas, metáforas o, en el mejor de los casos, fenómenos naturales malinterpretados por mentes antiguas que carecían de la sofisticación científica moderna. No era una apostasía, sino una reinterpretación, una búsqueda de lógica donde otros encontraban maravilla.
Creía que al despojar la fe de lo que consideraba supersticiones, la hacía más accesible, más relevante para el mundo contemporáneo. En su corazón pensaba que estaba purificando la religión, haciéndola más sólida, más creíble. Esta convicción, forjada en años de estudio y reflexión solitaria, finalmente lo había llevado a ese púlpito, aquel domingo, dispuesto a compartir su verdad, sin prever el torbellino que desataría. El silencio en la iglesia era casi sepulcral cuando el padre Mateo ajustó su estola y miró a la congregación. Sus ojos recorrieron los rostros familiares. Doña Elena, quien había encendido una vela cada día de su vida. El joven Miguel, que soñaba con ser sacerdote. La familia de agricultores, que ofrecía sus primicias con devoción inquebrantable. Tomó una respiración profunda y su voz clara y resonante llenó la nave. «Hermanos y hermanas», comenzó, «hoy quiero hablarles no de dogmas, sino de la verdad, aquello que la razón nos permite comprender». Hubo un ligero movimiento en las bancas, una curiosidad palpable. Se nos ha enseñado a creer en milagros, en eventos que desafían la naturaleza y el entendimiento humano. Se nos habla de Jesús caminando sobre las aguas, multiplicando los panes, sanando a los enfermos con solo una palabra. Hizo una pausa dramática, su mirada fija en el crucifijo sobre el altar. Pero yo les digo, con el respeto que me merece nuestra sagrada tradición, que debemos ser honestos con nosotros mismos. Los llamados milagros de las Escrituras no son, en su mayoría, intervenciones divinas que suspenden las leyes naturales. Son, más bien, poderosas metáforas, relatos simbólicos diseñados para enseñar una verdad espiritual. La declaración resonó como un trueno en el silencio. Algunas cabezas se levantaron bruscamente, otras se inclinaron en confusión. Jesús no caminó literalmente sobre el agua. Su fe y su enseñanza nos muestran cómo trascender las dificultades, cómo caminar sobre las aguas de nuestras propias vidas. La multiplicación de los panes no fue un acto mágico, sino un llamado a la generosidad, a compartir lo poco que tenemos para que todos puedan alimentarse. El padre Mateo continuó, su voz ganando fuerza. Las sanaciones no fueron siempre curas físicas sobrenaturales, sino restauraciones del espíritu, de la esperanza, o quizás comprensiones profundas de la medicina natural que era interpretada como divina en una época menos iluminada. Son testimonios de fe y de la capacidad humana de resiliencia y bondad, no de la abrogación de las leyes físicas. Su argumento, pulido y articulado, buscaba desmitificar, racionalizar. Creía que estaba liberando a su rebaño de lo que consideraba una fe ingenua, elevándola a un nivel de comprensión intelectual superior. Pero su perspectiva chocó con la devoción arraigada en el corazón de su congregación. Los rostros mostraban una mezcla de asombro, desilusión y una incipiente indignación. ¿Cómo podía un sacerdote, su propio pastor, negar la esencia misma de lo que habían creído toda su vida? La fe en los milagros no era una opción para ellos. Era el pilar que sustentaba su esperanza, la prueba tangible de un Dios que intervenía en el mundo. El aire se volvió denso con la tensión, la calidez de la fe tradicional enfriándose ante las palabras del padre Mateo. Este no sería un sermón olvidado. Sería el inicio de una transformación, un desafío que cambiaría todo para él y para San Pedro de la Cuesta. Esta es solo la primera parte de una historia asombrosa que te dejará sin aliento. Si quieres ser testigo de la increíble transformación del padre Mateo y descubrir qué sucedió después de esta impactante homilía, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Activa la campanita para no perderte las próximas entregas de esta fascinante narrativa. La semana que siguió a aquella homilía fue un torbellino de murmullos y miradas esquivas en el pequeño pueblo de San Judas del Monte. La negación de los milagros por parte del padre Mateo no solo había ofendido a los feligreses más devotos, sino que también había sembrado una semilla de confusión y para algunos de una inoportuna validación. Un murmullo constante, como el zumbido de un enjambre desorientado, se extendía desde los puestos del mercado hasta las bancas de la plaza principal. Las viejas del pueblo, con sus rebozos ceñidos y sus rosarios entre los dedos temblorosos, cruzaban los brazos indignadas. ¿Cómo puede un sacerdote negarle a Dios sus propios milagros? Se atrevían a preguntar en voz baja, casi en un susurro cargado de traición. Para ellas, los milagros no eran relatos antiguos, sino la manifestación palpable de lo divino en un mundo a menudo hostil. Sin embargo, no todos compartían el mismo sentimiento. Los jóvenes, en particular aquellos que regresaban de las grandes ciudades con ideas más ilustradas, encontraron en las palabras del padre Mateo una extraña resonancia. Algunos de ellos, que hasta entonces habían asistido a misa más por costumbre que por convicción, sintieron un atisbo de conexión con un discurso que parecía liberarlos de la superstición. «Al fin alguien dice la verdad», comentó un estudiante universitario durante el almuerzo dominical, para disgusto de su abuela. La tensión era palpable. Una grieta invisible pero profunda se había abierto en el corazón de la comunidad. La iglesia, ese hogar espiritual para todos, se había transformado, al menos por unos días, en un campo de batalla ideológico silente. El padre Mateo, ajeno a la complejidad de las reacciones, o quizás ignorándolas deliberadamente, comenzó a sentir el peso de su postura. Sus colegas sacerdotes de los pueblos vecinos, con quienes solía compartir tertulias teológicas y anécdotas pastorales, se volvieron distantes. Las llamadas telefónicas escasearon, y cuando se encontraban en alguna reunión diocesana, los saludos eran breves, las miradas evasivas. Una nube de condena tácita se cernía sobre él. Muchos de sus antiguos feligreses comenzaron a evitar su mirada en la calle o a cambiar de acera cuando lo veían venir. La antes bulliciosa sacristía, donde solía haber filas para confesarse o pedir consejo, se volvió un lugar desolado. La soledad, una compañera que no había conocido en su vida sacerdotal, empezó a anidar en su alma, fría y persistente. Pero lejos de doblegarse, el padre Mateo se atrincheró aún más en su postura. En su mente no era un traidor, sino un pionero, un defensor de la razón en una era de oscurantismo. Se veía a sí mismo como un faro de lógica en un mar de credulidad. Su estudio, antes un refugio intelectual, se convirtió en una fortaleza. Noches enteras las dedicaba a hurgar entre volúmenes polvorientos de teología escolástica, a revisar los anales de la ciencia moderna, a descifrar textos de filosofía que exploraban los límites de la percepción humana. Su mesa de trabajo, una vez ordenada, ahora estaba cubierta por montañas de libros, cuadernos con anotaciones febriles y tazas de café vacías. Cada milagro bíblico, cada relato de lo sobrenatural, se convirtió en un enigma que se proponía desentrañar y explicar desde una perspectiva puramente racional. La multiplicación de los panes y los peces, el caminar sobre el agua, la resurrección de Lázaro. Para él, todo tenía una explicación lógica aún no descubierta, o una interpretación alegórica mal entendida por la historia.
Pasaba horas buscando correlaciones entre fenómenos naturales y eventos descritos como divinos. ¿Era la estrella de Belén acaso una rara conjunción planetaria? ¿Podrían las plagas de Egipto ser explicadas por una serie de desastres naturales en cadena? Su mente trabajaba sin descanso, obsesionada con la idea de despojar a la fe de todo vestigio de lo milagroso, de lo inverosímil. En un principio, este estudio intensivo le brindaba una extraña satisfacción. Sentía que cada nueva explicación razonable era una victoria, un paso más hacia la verdad que él creía poseer. Sin embargo, con el paso de los días y las noches, el fervor inicial comenzó a dar paso a un agotamiento profundo. La búsqueda incesante, si bien intelectualmente estimulante, carecía de calidez, de la chispa que la fe genuina proporciona. Su alma, acostumbrada a la conexión espiritual de una comunidad, se sentía cada vez más hueca, más árida. Estaba llenando su mente con conocimiento, pero su corazón se vaciaba lentamente de consuelo. La razón se había convertido en su Dios, y como todo Dios solitario, exigía un sacrificio. El sacrificio era su propia paz interior, y sin saberlo, una parte esencial de su propia fe. La madrugada a menudo lo encontraba en la biblioteca de la parroquia, el débil resplandor de la lámpara de escritorio, iluminando su rostro cansado, sus ojos enrojecidos, fijos en alguna página. El silencio de la noche, que antes le había parecido reconfortante, ahora le resultaba opresivo, un recordatorio constante de su aislamiento autoimpuesto. Buscaba la lógica, la ciencia, la filosofía, esperando encontrar en ellas una verdad irrefutable que justificara su postura. Pero en el fondo, una pequeña, casi imperceptible voz en su conciencia comenzaba a susurrarle si no estaba buscando en el lugar equivocado. Si en su afán por desmentir lo sobrenatural, no estaba en realidad perdiéndose de algo más grande, algo incomprensiblemente profundo. La batalla no era solo externa contra las creencias de su pueblo, sino interna, una lucha silenciosa y solitaria en lo más íntimo de su ser. La duda del padre Mateo, lejos de menguar, se había convertido en una obsesión devoradora que carcomía los cimientos mismos de su ser. Ya no se trataba solo de cuestionar la historicidad o la interpretación literal de los milagros de Jesús. Su intelecto inquieto había traspasado esa barrera para adentrarse en territorios mucho más peligrosos para un sacerdote. Comenzó a poner en tela de juicio la divinidad de Jesús mismo, la resurrección como un evento real y trascendente, y en última instancia, la esencia misma de la fe que había jurado defender. Su mente, una vez un faro de conocimiento y claridad, se había transformado en un campo de batalla donde la razón y la creencia libraban una guerra sin cuartel. Noches enteras las pasaba en su estudio, la lámpara de aceite proyectando sombras danzarinas sobre los estantes repletos de volúmenes antiguos y modernos. Libros de crítica bíblica, textos filosóficos que desmantelaban lo sobrenatural, ensayos científicos que ofrecían explicaciones mecanicistas para cada fenómeno imaginable. Todos ellos eran sus compañeros silenciosos en esta travesía solitaria. Cada argumento que encontraba, cada línea que leía que reforzaba su postura escéptica, era un clavo más en el ataúd de su fe. Pero extrañamente, cada victoria de la razón se sentía como una derrota para su espíritu. Experimentaba un tormento interno profundo, una agonía silenciosa que se manifestaba en insomnios prolongados y una sensación constante de vacío. Era una lucha encarnizada entre su intelecto agudo, que exigía pruebas empíricas y lógica irrefutable,
y el anhelo apenas perceptible de su corazón por aquello que alguna vez había creído con una convicción inquebrantable. Este estado de angustia se manifestaba también en sus sueños, que se volvieron vívidos, fragmentados e inquietantes. En ellos, el padre Mateo se encontraba una y otra vez en paisajes desérticos, vastas extensiones de arena bajo un sol inclemente. No eran desiertos de la tierra, sino lugares oníricos, desolados y sin tiempo. Allí, en la inmensidad del silencio, escuchaba ecos de voces lejanas, palabras que parecían familiares, pero que se perdían en la ininteligibilidad, como susurros traídos por un viento antiguo. Eran voces que prometían algo, que recordaban algo olvidado, pero cuya sustancia se desvanecía al intentar aferrarlas. Estos sueños eran extrañamente recurrentes, y cada mañana, al despertar con el sudor frío perlado en su frente, se sentía más desorientado, más alejado de la paz que alguna vez había asociado con su vocación. La angustia se intensificaba, la soledad se hacía más profunda, y la convicción de que todo era una ilusión, una construcción humana, se arraigaba aún más en su pensamiento. En medio de esta tormenta personal, una figura peculiar del pueblo decidió acercarse a él. Era doña Elvira, una anciana de rostro surcado por el tiempo y manos nudosa por el trabajo y la oración. Doña Elvira era el epítome de la devoción inquebrantable. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una piedad profunda y una sabiduría que no provenía de los libros, sino de una vida vivida en fe. Conocida por sus parábolas y sus consejos llenos de mística popular, la anciana se había ganado el respeto silencioso de todos, incluso de aquellos que, como el padre Mateo, se consideraban por encima de las supersticiones del pueblo. Un atardecer, mientras el padre Mateo revisaba los preparativos para la misa, doña Elvira se aproximó al confesionario, no para confesar, sino para conversar. La anciana, con su voz suave pero firme, le contó una antigua parábola. «Padre Mateo», comenzó ella, entrelazando sus dedos arrugados. «Dicen que un viajero, cansado y sediento, llegó a la orilla de un gran río turbulento. La otra orilla prometía jardines floridos y agua clara, pero no había puente ni barca. El viajero, hombre de mucha razón, estudió las corrientes, calculó las distancias, analizó la fuerza del agua y llegó a la conclusión lógica de que era imposible cruzar, que era un engaño la promesa de esa otra orilla. Se sentó a esperar la muerte, envuelto en su razón. Pero un niño pequeño, que no sabía de cálculos ni de corrientes, solo de la sed y el deseo de las flores, vio una piedra grande, y luego otra, y un tronco, y saltando de una a otra, sin pensar en imposibles, llegó al otro lado. Allí el niño bebió el agua más fresca y comió los frutos más dulces, mientras el viajero moría de sed en la orilla del conocimiento. Doña Elvira miró al padre Mateo con sus ojos profundos y añadió: «A veces, padre, la razón es un buen guía para el camino, pero una cárcel para el alma. Hay cosas que no se ven con los ojos, ni se entienden con la mente, sino que se sienten con el corazón, como el viento que mueve las hojas sin que lo podamos atrapar, o el amor de una madre por su hijo, que no tiene lógica, solo verdad. Los milagros, padre, quizás son el puente que ese viajero nunca vio, porque estaba demasiado ocupado calculando la imposibilidad del río». El padre Mateo escuchó con una mezcla de impaciencia y una irritación apenas velada. La respetaba, sí, pero su mente, entrenada en la disección lógica, no podía tolerar lo que consideraba una simplificación ingenua de complejas verdades teológicas y filosóficas.
Con una sonrisa condescendiente que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar su escepticismo, respondió: «Doña Elvira, aprecio su sabiduría popular y su fe inquebrantable, que sin duda le han dado consuelo. Pero la fe, para ser perdurable, debe resistir el escrutinio de la razón. No podemos basar nuestra comprensión del mundo en cuentos de niños o en la fantasía. La verdad, la verdadera verdad, se encuentra en la lógica, en la evidencia, no en la creencia ciega». La anciana suspiró, una exhalación que parecía llevar el peso de siglos de sabiduría. «Padre Mateo», dijo con una tristeza suave, «la lógica de Dios no es siempre la lógica de los hombres. A veces la mayor evidencia es aquello que desafía toda explicación. Espero que su corazón, que parece haberse cerrado a lo que no entiende, encuentre la llave para abrirse de nuevo». Con esas palabras, doña Elvira se despidió, dejando al padre Mateo solo con sus pensamientos, sus libros y el eco de una parábola que, aunque él la descartara, había sembrado una semilla diminuta de inquietud en el árido desierto de su alma racional. La noche caía sobre el pueblo, y con ella un presagio sutil de lo que estaba por venir. La noche avanzaba, una oscuridad densa que parecía absorber los pocos ruidos del pueblo. El padre Mateo, con la mente aún revuelta por la conversación con doña Elvira, decidió salir a tomar el aire. La iglesia, imponente y silenciosa, se alzaba majestuosa bajo la pálida luz de la luna, proyectando sombras alargadas sobre el atrio empedrado. Caminó lentamente, sus pasos resonando levemente en el silencio sepulcral, una pequeña orquesta de soledad. El aire fresco de la noche, lejos de calmar su espíritu, acentuaba su inquietud. Se sentía atrapado entre la solidez de sus convicciones intelectuales y el persistente, aunque mínimo, aguijón de la duda sembrada por las palabras de la anciana. Su razón le gritaba que había actuado correctamente, que la fe sin fundamento era un espejismo peligroso, pero algo dentro de él, un resquicio de su fe de antaño, se resistía a aceptar la simplicidad lógica de su propio argumento. Fue en ese momento, mientras sus pensamientos daban vueltas como molinos en el viento, que el padre Mateo percibió un cambio. No fue algo abrupto, ni un sonido estruendoso, sino una alteración sutil, casi imperceptible, en la atmósfera que lo rodeaba. Un olor, primero tenue y luego más pronunciado, llegó a su sentido del olfato. Era una fragancia inconfundible y profundamente evocadora. Tierra húmeda, recién mojada por una lluvia ligera, mezclada con el aroma dulzón y ligeramente amargo de olivos. Aquel perfume le resultó extrañamente familiar, como un recuerdo olvidado que emergía de las profundidades de su subconsciente. Sin embargo, no había llovido en días, y en el atrio de la iglesia no había olivos, solo los viejos eucaliptos que soltaban sus hojas secas. Se detuvo en medio del empedrado, alzando la mirada hacia las estrellas. El cielo estaba despejado. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, realzando la antigüedad de las piedras del templo. La brisa fresca de la noche, que hasta hacía un momento le erizaba la piel, ahora parecía envolverlo con una calidez inusual. Una suave brasa que no quemaba, sino que reconfortaba. Era una contradicción que su mente racional no podía procesar. El frío de la noche, el aire templado, el olor a olivos donde no los había. Su intelecto, entrenado para buscar causas y efectos, se encontraba ante un rompecabezas sin piezas conocidas. Intentó encontrar una explicación lógica, un camión de flores que hubiera pasado, la tierra remojada de alguna maceta cercana, el vaho de alguna cocina, cualquier cosa que encajara en su esquema de mundo.
pero nada tenía sentido. La sensación era demasiado específica, demasiado íntima. Mientras buscaba en vano una explicación terrenal, una luz comenzó a manifestarse. Al principio, fue un brillo casi imperceptible, un destello fugaz que el padre Mateo atribuyó a un reflejo. Pero no desapareció. Por el contrario, se intensificó, emanando de las profundidades de la iglesia, a través de las grandes puertas de madera maciza que daban al exterior. No era la luz anaranjada y parpadeante de una vela, ni el frío resplandor azulado de una bombilla moderna. Era una luminosidad diferente, un resplandor suave, blanco puro, casi etéreo, que se filtraba por las rendijas de las puertas y los vitrales, tiñendo el atrio con un aura sobrenatural. El padre Mateo parpadeó, frotándose los ojos, convencido de que su cansancio y la tensión del día le estaban jugando una mala pasada. Pensó en un cortocircuito, en un problema eléctrico, algo que provocara una luz tan anómala. Su mente, aferrada a la lógica, se negaba a aceptar lo que sus ojos percibían. A medida que la luz crecía, una calma profunda e inesperada se apoderó de él. El torbellino de pensamientos que lo había atormentado durante semanas, su escepticismo, su orgullo intelectual, la duda sobre su fe, todo se detuvo. Fue como si un interruptor se hubiera apagado en su mente, dejando un silencio absoluto en su interior. En ese silencio, desprovisto de cualquier ruido externo o interno, escuchó una voz. No era una voz audible, que resonara en sus oídos como las palabras de doña Elvira. Era una voz interior, una profunda convicción que le hablaba directamente al centro de su ser, a su espíritu. Susurró con una serenidad y un poder indescriptibles una sola frase: «No temas». La voz no era intimidante, sino reconfortante, pero su autoridad era innegable. Detuvo en seco todo intento de racionalización. No era un pensamiento propio, ni una alucinación. Era una comunicación que trascendía la lógica y la razón, una intrusión directa en su conciencia más profunda. El padre Mateo sintió que cada fibra de su ser respondía a esa voz, como si hubiera estado esperando escucharla toda su vida. Su corazón, antes agitado por la duda y la impaciencia, ahora latía con una lentitud profunda y rítmica, un tambor de paz inquebrantable. Las explicaciones lógicas se disolvieron como humo ante la innegable realidad de esa presencia invisible pero palpable. Se quedó completamente inmóvil, subyugado no por el miedo, sino por una reverencia abrumadora que nunca antes había experimentado. La luz blanca se hizo más intensa, bañando el atrio y disipando las sombras, y el sacerdote, el racionalista por excelencia, solo pudo mirar, su mente vacía de argumentos, su espíritu abierto a lo inexplicable. Sentía una curiosidad que superaba el temor, una necesidad imperiosa de comprender qué era aquello que estaba desmantelando, pieza por pieza, todo lo que él creía saber. La voz, aunque una sola frase, había sido el ancla que lo sujetaba a esa experiencia, impidiéndole huir, obligándolo a confrontar la verdad que se desplegaba ante él. La luz se intensificó, dejando de ser un mero resplandor para convertirse en una fuente viva y palpitante que llenaba el espacio del altar. No era cegadora, sino de una pureza absoluta, casi tangible, que parecía emanar del núcleo mismo de la fe. Y en el corazón de esa luz, justo donde habitualmente se alzaba el crucifijo de madera, comenzó a formarse una silueta. Al principio era difusa, como una nebulosa de energía blanca que se condensaba, pero con cada latido de luz la forma se hacía más nítida, más definida. El padre Mateo, con el aliento atrapado en su garganta, observaba, incapaz de apartar la mirada,
su mente frenética intentando catalogar, racionalizar, negar lo que sus ojos le mostraban con una claridad aterradora y sublime. No era un espíritu, una aparición fantasmal, ni una ilusión óptica. Era una figura de un hombre, robusta y real, cuya presencia era innegablemente sólida, anclada en la realidad de la iglesia de piedra y el aire denso de la noche. Vestía ropas sencillas, de lino grueso, de un color que evocaba la tierra y el polvo del desierto, atadas a la cintura con un lazo. Sus pies, descalzos, parecían firmemente plantados, aunque no tocaban el suelo de manera convencional, sino que se posaban sobre el altar como si flotara apenas unos centímetros por encima. Su cabello oscuro, enmarcando un rostro sereno, caía sobre sus hombros. Pero lo que más impactó al padre Mateo fueron sus ojos. Eran pozos de paz profunda, de una sabiduría milenaria que parecía haber presenciado el amanecer de los tiempos y la complejidad de toda la existencia humana. No había juicio en ellos, solo una comprensión infinita, una compasión que abarcaba cada error, cada duda, cada búsqueda. El padre Mateo, un hombre de ciencia y razón, que había pasado su vida desmantelando los relatos de lo sobrenatural con lógica implacable, se encontraba ahora ante lo innegable. Las palabras de doña Elvira, la anciana del pueblo, resonaron en su mente. Hay cosas que no se ven con los ojos, ni se entienden con la mente, sino que se sienten con el corazón. Y en ese instante, su corazón, antes un órgano funcional para bombear sangre, pareció despertar, latiendo con una fuerza inusitada que vibraba por todo su ser. Sus rodillas flaquearon, pero no por miedo, sino por el peso de una revelación que su intelecto aún no podía procesar. El hombre de luz levantó una mano. No era un gesto de autoridad o de reproche, sino de bienvenida, de invitación. Una calma se asentó en el alma del padre Mateo. Una calma que devoró el pánico y el escepticismo, reemplazándolos por un asombro reverente. En ese gesto había una extraña familiaridad, como la resonancia de un recuerdo antiguo, una melodía olvidada que de repente volvía a la conciencia. Era una contradicción a todo lo que había construido su vida. Él había negado la posibilidad de tales encuentros. Había argumentado con vehemencia contra la corporeidad de lo divino. Y ahora, ante él, una presencia tan tangible como el mármol del altar, pero a la vez tan etérea como la fe misma. La figura no pronunció palabra alguna, al menos no con la voz que el padre Mateo esperaría escuchar, con ondas sonoras que viajaran por el aire hasta sus oídos. Sin embargo, un mensaje se transmitió. No era un sonido, sino una infusión directa de conocimiento y sentimiento que se derramaba en su mente y corazón, bypassando sus sentidos ordinarios. Era una comunicación que trascendía el lenguaje, una verdad pura que se revelaba sin necesidad de palabras. El padre Mateo escuchó y comprendió un mensaje de amor incondicional, de una comprensión tan vasta que abarcaba su escepticismo, su dolor, su búsqueda. No había condena por sus dudas, sino una aceptación profunda y gentil. Entendió que la verdad que había negado no era una debilidad de los ingenuos, sino una dimensión de la existencia que su razón por sí sola era incapaz de aprehender. Percibió la esencia de lo que había llamado milagros, no como trucos o ilusiones, sino como manifestaciones del amor divino, intervenciones que desafían la lógica humana para recordar a la humanidad la existencia de lo trascendente. El mensaje no era de reproche, sino de una profunda compasión por su lucha, por su honesto, aunque equivocado, intento de encontrar la verdad a través de los límites de la mente.
Era como si 1000 piezas de un rompecabezas que había intentado armar toda su vida encajaran de golpe, no por la fuerza de la lógica, sino por la gracia de la revelación. La divinidad de Jesús, su resurrección, los milagros que había descartado como metáforas, se presentaron ante él como verdades palpables, no como artículos de fe a ser creídos, sino como realidades a ser experimentadas. El padre Mateo sintió una oleada de emociones abrumadoras. Asombro, arrepentimiento, una inmensa gratitud y una paz que inundaba cada fibra de su ser, una paz que superaba todo entendimiento, una paz que trascendía el intelecto y resonaba directamente con lo más profundo de su espíritu. En ese encuentro silencioso y milagroso, el padre Mateo se encontró no solo con la figura de luz, sino también con el corazón de su propia fe, un corazón que había permanecido dormido bajo las capas de la razón y la duda. Y comprendió que a veces la mayor sabiduría reside en la capacidad de abrirse a lo que no se puede explicar, a lo que simplemente es. El padre Mateo, de pie frente al altar, sentía cómo el corazón le latía con fuerza, un tamborileo sordo que resonaba en la quietud de la iglesia. La figura luminosa, ahora más nítida, extendió una mano hacia él. No era un gesto de amenaza, ni de reprimenda, sino de una invitación pura, plena de una misericordia que él, en su escepticismo, había creído extinta o, en el mejor de los casos, una mera construcción sentimental. Una lucha interna, tan feroz como silenciosa, se desató en su interior. Su mente, entrenada durante décadas para desmantelar cualquier atisbo de lo sobrenatural, clamaba por una explicación lógica. Sus ojos buscaban el truco, la proyección, el efecto óptico, el juego de sombras que sin duda debía estar ocurriendo. Pero no había nada más que la imponente y serena presencia y esa mano extendida. Cada fibra de su ser racionalista se tensó, resistiéndose a lo innegable. Había pasado años construyendo un muro infranqueable de lógica secular en torno a su fe, despojándola de todo aquello que no pudiera ser explicado por la ciencia o la filosofía. Ahora, ese muro se resquebrajaba bajo la luz suave, pero penetrante, que emanaba de la figura. El padre Mateo sentía la gravedad de ese momento, la disyuntiva entre aferrarse a su intelecto o rendirse a una realidad que trascendía toda comprensión humana. Un sudor frío perlaba su frente, a pesar de que el aire de la iglesia permanecía inalterablemente fresco. El tiempo pareció detenerse, estirándose en un silencio que era más elocuente que 1000 sermones. Luchaba contra el impulso casi instintivo de huir, de cerrar los ojos y pretender que todo era una alucinación, un producto del cansancio o la angustia. Pero la figura permanecía paciente, expectante, con esa mano todavía extendida, un puente hacia lo que él había negado con tanta vehemencia. Finalmente, su resistencia comenzó a ceder, no por un acto consciente de voluntad, sino por una fuerza que venía de más allá de él mismo. Un anhelo profundo, reprimido, durante años, emergió de las profundidades de su alma. Un deseo de creer, de sentir, de ser parte de algo más grande que las ecuaciones y los silogismos. Poco a poco, casi con temor, elevó su propia mano. Era un movimiento lento, cargado de una incertidumbre ancestral, como si estuviera a punto de tocar el filo de una verdad tan poderosa que podría desintegrarlo. La distancia entre sus dedos y la mano extendida de la figura se cerró, y en el instante en que sus pieles se rozaron, una oleada de calidez, más intensa que cualquier fuego, lo recorrió de pies a cabeza. No era una quemadura, sino una infusión de paz y una energía que vibraba con la esencia misma de la vida.
Sintió como un velo, denso y pesado, se desprendía de su mente. Los años de escepticismo, las capas de duda acumuladas con cada libro leído y cada teoría analizada, comenzaron a disolverse como la niebla al amanecer. Cada argumento que había esgrimido con tanta convicción, cada explicación racional que había ofrecido para desmantelar los relatos de milagros, ahora se desvanecía, revelando su propia vacuidad. Era como si un interruptor se hubiera encendido en lo más profundo de su ser, iluminando los rincones más oscuros de su incredulidad. En ese tacto, en esa conexión inefable, el padre Mateo experimentó una sanación interna que trascendía lo físico. Las cicatrices de su desesperación intelectual, la soledad que había cultivado en su torre de marfil racionalista, todo comenzó a atenuarse. Percibió una familiaridad profunda con la figura, una resonancia que le recordaba, no a un recuerdo específico, sino a la raíz misma de su vocación, a la chispa inicial que lo había llevado al sacerdocio antes de que la razón lo encadenara. En ese momento no había necesidad de palabras, de explicaciones teológicas complejas o de debates filosóficos. La verdad se manifestaba de una manera tan clara y rotunda que invalidaba todo aquello que había defendido. Ya no había un sí, un quizás o un seguramente es una metáfora. Había una convicción visceral, un saber que se arraigaba en lo más profundo de su espíritu. En ese contacto el padre Mateo no solo creyó, sino que supo quién estaba frente a él. La verdad de los milagros, de la divinidad, de la resurrección, todo lo que había negado y desvirtuado, se le reveló no como una teoría aprendida, sino como una experiencia vivida, una realidad palpable que resonaba en cada célula de su cuerpo. La luz que envolvía la figura, y ahora a él mismo, parecía fundir su escepticismo en una fe inquebrantable, una fe que no nacía de la ingenuidad, sino de la más profunda de las revelaciones. Era como despertar de un largo sueño, un sueño de negación, para ver el mundo y la fe con una claridad deslumbrante. El padre Mateo, el intelectual, el racionalista, el escéptico, se arrodilló, no por miedo, sino por una abrumadora sensación de reverencia y gratitud. Sus ojos, ahora humedecidos, veían más allá de lo visible, y su corazón, antes endurecido, latía con una nueva y vibrante esperanza. El silencio que llenó la antigua iglesia después de aquel toque no fue un silencio vacío, sino uno elocuente. Una comunicación que trascendía las barreras del lenguaje humano. No fueron necesarias palabras, ni discursos complejos, ni explicaciones teológicas intrincadas para que el padre Mateo comprendiera la magnitud de la presencia frente a él. La figura, imponente y serena a la vez, lo decía todo con su sola existencia, con la luz que emanaba y la paz que infundía. En ese instante de gracia suspendida, el padre Mateo percibió la profundidad del sacrificio, el amor incondicional que se extendía más allá de toda comprensión humana. La realidad de todo lo que había descartado como mito, como fábula para mentes sencillas, se reveló ante él con una claridad cegadora. Las dudas que habían erosionado su fe durante años, que lo habían convertido en un predicador de la razón por encima del espíritu, se transformaron ahora en una fe inquebrantable, una certeza que no necesitaba de pruebas lógicas, porque había sido grabada directamente en la esencia de su ser. Sintió la historia milenaria de su fe no como un relato distante, sino como una verdad viva, palpitante, que había estado allí todo el tiempo, esperando que él abriera los ojos de su corazón para verla. Comprendió el hambre de las almas que venían a la iglesia buscando consuelo,
no solo en la reflexión intelectual, sino en el misterio, en la esperanza de lo sobrenatural. La figura, que hasta hacía poco le parecía un desafío a su intelecto, ahora era la encarnación misma de la verdad que había buscado sin saberlo, la respuesta a las preguntas que se negaba a formular. Después de lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos momentos, la figura comenzó a desvanecerse lentamente. No fue una desaparición abrupta o fantasmal, sino una disolución gradual, como la niebla que se disipa al amanecer, o el rocío que se eleva con los primeros rayos del sol. Los contornos se suavizaron, la luminosidad se atenuó suavemente, y el aire que la rodeaba pareció vibrar con una energía que se retiraba poco a poco. Se fundió de nuevo en la misma luz de la que había surgido, regresando a un estado más etéreo, pero dejando tras de sí una huella imborrable en el corazón y la mente del padre Mateo. No era una despedida, sino una metamorfosis de la presencia, una promesa de que la verdad no se desvanece, aunque su manifestación visible lo haga. El padre Mateo permaneció arrodillado, con la cabeza gacha, sintiendo la reverberación de esa presencia, la calidez aún presente en la palma de su mano, el eco de una paz que ahora residía en lo más profundo de su ser. Cuando finalmente levantó la vista, la iglesia estaba sumida en una penumbra que lentamente comenzaba a ceder el paso a la luz. Las primeras luces del alba se filtraban con timidez por los antiguos vitrales de la iglesia colonial. Los colores, antes vibrantes en la oscuridad teñida de misterio, ahora se revelaban en tonalidades más suaves y realistas. El padre Mateo se quedó solo en la iglesia. El aire, antes cargado de una presencia sobrecogedora, ahora olía a incienso y a polvo viejo, a la quietud de un lugar sagrado que había albergado siglos de oraciones. Todo se veía igual que siempre: las bancas de madera oscura, el altar mayor con sus figuras desgastadas por el tiempo, las velas consumidas que aún exhalaban un tenue humo. Pero para él, el mundo había cambiado por completo. La iglesia, que antes había sido para él un mero edificio, un escenario para sus discursos racionales, ahora era un santuario de revelación, el lugar donde la razón se había inclinado ante el misterio, donde la duda se había transformado en certeza. El amanecer trajo consigo no solo la luz física, sino una claridad interior que el padre Mateo no había experimentado en décadas. La rutina del nuevo día, que antes se sentía como una carga, ahora se le antojaba una oportunidad. Cada rayo de sol que se colaba por los vitrales, proyectando mosaicos de color en el suelo de piedra, era un recordatorio de la luz que había entrado en su alma. La rigidez de sus músculos, por haber permanecido tanto tiempo arrodillado, era un recordatorio físico de la profunda experiencia que había vivido. Se levantó lentamente, sintiendo un cambio no solo en su espíritu, sino en la misma forma en que sus pies tocaban el suelo de la iglesia. Cada paso era ahora más consciente, más arraigado, como si la tierra misma susurrara verdades ancestrales bajo sus pies. Al pasar junto a los bancos vacíos, su mirada se detuvo en cada detalle, viéndolo con ojos nuevos. Las pequeñas imperfecciones en la madera, el brillo pulido de los pasillos, las imágenes de los santos en los nichos, todo parecía hablarle, no con palabras, sino con una vibración de vida y significado que antes le había sido ajena. Ya no era un simple observador intelectual de la fe, sino un participante, un testigo, un converso en su propia casa. La iglesia, antes un lugar de debate y reflexión para él, era ahora un cálido hogar de la fe,
una cáscara protectora para la revelación que había transformado su existencia. El padre Mateo era el mismo hombre, con el mismo rostro y el mismo nombre, pero por dentro era una nueva criatura, renacida en la luz de una verdad innegable. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones, y una sonrisa apacible, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. La paz no era solo una ausencia de conflicto, sino una presencia palpable, una melodía suave que resonaba en cada rincón de su ser. El siguiente domingo, la iglesia estaba atestada como nunca antes. La noticia de que algo extraordinario había ocurrido con el padre Mateo se había extendido por los rincones del pueblo como un reguero de pólvora, mezclada con el misticismo del amanecer y el silencio inusual que había guardado desde aquel encuentro. Cada banco estaba ocupado y había gente de pie en los pasillos, con la expectativa colgando en el aire como una densa neblina, palpable y casi audible. Todos querían ver al padre Mateo, el hombre que había desafiado sus creencias y que ahora, según los rumores, había sido transformado por algo inexplicable. Cuando el padre Mateo subió al púlpito, un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. Su figura, antes erguida con la rigidez del intelecto, parecía ahora más humilde, más conectada con la tierra. Su rostro, surcado por la luz de la mañana que se filtraba por los vitrales, no mostraba signos de cansancio, sino de una paz profunda y radiante. Su voz, cuando comenzó a hablar, era diferente. Ya no era la voz didáctica y un tanto distante que solía emplear para explicar los textos sagrados como si fueran meros tratados filosóficos. Ahora, su voz estaba cargada de una nueva convicción. Resonaba con la calidez de una experiencia vivida, con la vibración de una verdad recién descubierta. No alzó la voz, no intentó impresionar, simplemente compartió. Habló de la fe, no como una creencia ciega impuesta por la tradición, sino como una experiencia profunda y transformadora que surge del corazón y del encuentro con lo divino. Reconoció su error con una humildad que desarmó a todos. No fue una disculpa forzada, sino una confesión sincera de su antiguo escepticismo, de cómo su propia razón, tan valorada y cultivada, se había interpuesto entre él y la esencia misma de lo sagrado. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó, su voz resonando con una resonancia inesperada. Durante mucho tiempo, mi mente buscó respuestas en los libros, en la lógica, en el razonamiento puro. Creí que podía desentrañar el misterio de Dios y de sus milagros con la sola herramienta del intelecto. Pensé que lo sobrenatural era una invención, una metáfora para consolar a los menos ilustrados. Una pausa profunda siguió a sus palabras y se oyó un murmullo de emoción en la iglesia. Estaba equivocado, continuó, su mirada abarcando a cada rostro en la multitud. Profundamente equivocado. Mi razón, en su afán de comprender, me cegó a la verdad más grande, que Dios no se limita a nuestra comprensión, que su amor se manifiesta de maneras que trascienden toda lógica humana. Continuó su homilía describiendo, sin entrar en detalles explícitos del encuentro, cómo una experiencia personal e inefable lo había llevado a ver la fe, no como un mero acto de creer, sino como un acto de rendición, de apertura a lo inexplicable, a lo que solo el corazón puede realmente percibir. Habló de la presencia constante de Dios en la vida cotidiana, de cómo los milagros no son solo los grandes eventos descritos en las Escrituras, sino también cada amanecer, cada acto de amor, cada sanación del espíritu. Su testimonio era tan sincero, tan crudo en su honestidad, que conmovió a la congregación hasta lo más hondo.
Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos, escépticos y creyentes por igual. La congregación, antes dividida por sus homilías racionales, ahora se sentía unida por una profunda emoción. La transformación del padre Mateo no era solo visible en su discurso, sino en la paz que irradiaba, en la calidez de su mirada. Los escépticos, aquellos que habían encontrado alguna verdad en su anterior postura, se vieron ahora confrontados con la evidencia viva de un cambio radical. No podían negar la autenticidad de lo que veían. Aquellos que siempre habían conservado su fe se sintieron reafirmados, no con un sentido de victoria sobre el sacerdote, sino con una renovada esperanza y una comprensión más profunda de la misericordia divina. El padre Mateo se convirtió en un símbolo vivo del poder de la fe y de la redención, un recordatorio de que incluso las mentes más cerradas pueden abrirse a la gracia. Desde aquel día el padre Mateo continuó su ministerio con una pasión renovada, su corazón rebosante de una fe que ya no era teórica, sino vivencial. Compartía su historia con humildad, nunca glorificándose, sino siempre apuntando hacia la fuente de su transformación. No solo predicaba sobre los milagros de Jesús, sino que encarnaba su mensaje, viviendo una vida de compasión, servicio y una fe inquebrantable que inspiraba a todos a su alrededor. Comprendió que la verdadera fe a veces trascendía la razón, que algunas verdades son sentidas antes de ser comprendidas, y que el amor divino no necesita de explicaciones lógicas para manifestarse en el mundo. El pueblo de San Miguel ya no lo veía como el sacerdote intelectual que negaba los milagros, sino como el padre Mateo, el hombre que había encontrado a Jesús, no en los libros, sino en el silencio de su iglesia y en la apertura de su propio corazón. Esta historia es un recordatorio de que la fe es un viaje personal, a menudo lleno de dudas y preguntas, pero que la respuesta más profunda puede llegar cuando menos la esperamos, transformando por completo nuestra percepción del mundo y de lo divino. Si la historia del padre Mateo te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia fe o escepticismo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video y déjanos un comentario contándonos qué piensas de la increíble transformación del padre Mateo. ¿Crees en los milagros? ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación similar? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y si te interesan las historias de fe, redención y transformaciones personales, te sugiero ver nuestro siguiente video sobre insertar aquí un título de video relevante. Por ejemplo, la monja que dejó los hábitos para seguir su vocación secreta, donde exploramos otra increíble travesía espiritual. Gracias por acompañarnos en esta atrapañosa jornada de fe y razón.